Sagitario, bienvenidos a tu lectura para esta semana. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a empezar primero que todo con el arcángel que te va a estar defendiendo esta semana, Sagitario. Estas son mis cartas nuevas de los arcángeles, estoy muy feliz de compartirlas contigo. Pues si te gustan, déjame un dedito para arriba y en los comentarios qué te parece. El arcángel que te defiende esta semana, Sagitario, que va a dar la cara por ti. Te sale el arcángel Ariel. Y el número de suerte que te da en esta ocasión para ti es el número 8. Y el mensaje que tiene para ti el arcángel Ariel de esta semana es que tienes que sentirte orgullosa del trabajo que estás haciendo, del excelente trabajo, que estás haciendo. Que la práctica te va a ser perfecta, te va a ser perfecto. Tienes que continuar practicando eso que tú deseas, eso que tú anhelas, que se manifieste o que se realice en tu vida. Para algunos podría tener que ver con estudios. Tienes que considerar, mira tú, no había llegado allá, considerar el tener una educación adicional o un entrenamiento. Y esto puedes aplicarlo a cualquier práctica que tú tengas. Pueden ser estudios universitarios, estudios para una maestría, doctorado, o para terminar estudios de colegio si no lo has terminado. Para otros podría tener que ver con un entrenamiento, tal vez quieres tomar un curso, una clase, y te están indicando aquí tu arcángel Ariel de que lo hagas, de que la práctica te va a ser perfecto. Para otros tendría tal vez que ver con las cartas del tarot. Tal vez quieres aprender a tirar las cartas para ti o para ayudar a otras personas, quieras crear tu canal de YouTube y te están indicando que tienes que practicarlo. Si es la primera vez que estás aquí en mi canal, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen mis notificaciones, pues cuando estoy publicando para la próxima semana y sepas qué arcángel te defiende, pues todas las semanas son arcángeles diferentes. Pues esperemos, puede que alguna semana quieran repetir. Y si ya estás suscrito a mi canal, pues muchas gracias por todo tu apoyo y todo tu amor. Sagitario, la intención de mi lectura es ayudarte a sanar, por eso voy a verte a ti internamente, mente, corazón y tus bloqueos, y luego vamos a ver tus factores externos, trabajo, dinero y amor. Esta semana, en tu mente, te sale la carta del avaro, Sagitario. ¿Qué está pasando? A ver, esto podría ser de que personas a tu alrededor están actuando de una manera egoísta, están actuando con avaricia, o tal vez podría ser tú. Si no eres tú, pues no te estreses. Vamos a ver qué es lo que puede estar sucediendo acá con las personas a tu alrededor, pero eso es lo que tienes en tu mente, ahora o durante la semana. El guardar, el tener, el no compartir. Y podrías estar pensando en tal vez por qué personas a tu alrededor actúan de esa manera contigo. Y estás analizando y tu mente está como confundida, preocupada. Si esta persona debería de compartir conmigo, debería de ayudarme. No porque tenga que hacerlo, pero es por lo que se espera. Pues puede ser alguien que está cercano a ti, puede ser alguien con quien estás estudiando, alguien con quien estás trabajando, y tienes eso en tu mente. ¿Por qué alguien es egoísta? ¿Por qué alguien no quiere compartir o no te está diciendo la verdad? Y eso tú podrías estarlo percibiendo. Tu pasado, ¿cómo afecta tu presente en estos instantes? La carta del loco. Y el mensaje que yo recibo aquí con esta energía del avaro, parece que algunos de ustedes tomaron un riesgo en el pasado. Algunos de ustedes pudieron haber considerado brindarle ayuda a una persona o se arriesgaron a algo en una inversión, en un nuevo proyecto, en una nueva idea, en algo nuevo, en estudiar una carrera, en un trabajo. Y tu mente entonces tiene esa energía en estos instantes en donde tal vez esa inversión no fue muy buena para ti y ahora estás pensando en hacer algo similar y estás frenando tu decisión en base a esa experiencia negativa del pasado, en base a ese salto de fe que tú diste y que no funcionó. Y ahora estás como que pues no quiero compartir esto con nadie, no quiero expresarle a nadie lo que yo viví, no quiero contarle a nadie cómo yo me sentí. Y tal vez lo que no estás analizando acá es que tu experiencia, al contarle a las personas lo que tú viviste, y tal vez eso sea lo que tienes resguardado, lo que no quieres compartir, la energía de avaricia está allí, no por ser avaro per se, pero no por no compartirlo, por tener temor a ser juzgado, a ser juzgada. Pero lo que no entiendes aquí es que al compartir esa emoción de ese riesgo que tú tomaste, que falló, le das luz a otras personas, y en la medida que otras personas tengan luz en su vida, tú también recibes luz. ¿Qué bloqueo tienes? Sale la carta de la transformación y se volteó rapidito para hablar contigo. Está
Este es el tarot de Osho. Esto representa la carta de la muerte en el tarot de Rider White. Y te habla de la transformación. Y eso lo tienes como bloqueo. Y el mensaje que recibo para algunos de ustedes, mis queridísimos y amados guerreros de Sagitario, es de que están rechazando el cambio. No quieres tener un cambio de mente, no quieres tener un cambio de actitud, y eso es tu bloqueo. Estás estancada, estás estancado. Mis guerreros, ustedes saben que yo les doy el mensaje que recibo, y la idea de esta parte de la interna es ir a lo profundo de tu alma para ver las áreas que hay que sanar, las áreas de que otras personas no se atreven a decirte, pues yo sí te las digo, para que las sanes y puedas dejar eso atrás y enfocarte a recibir luz y cosas buenas. Si no hacemos ese trabajo interno, pues no vamos a poder recibir las bendiciones. Y para eso estoy aquí, para ayudarte a recibir esas bendiciones. Hay algunos de ustedes, recuerda que son lecturas generales, que están estancados, que no quieren avanzar, no quieren progresar o no quieren cambiar de actitud en su mente, en su situación, o las circunstancias a tu alrededor no te lo permiten. Tal vez tú lo intentaste en un pasado, en ser una persona diferente, en tener una nueva actitud, y no te funcionó. Y tú dices, entonces me vale, voy a hacer lo que yo quiera. No pienses de esa manera. Vamos a ver tu corazoncito, ¿sí? Vamos a ver, Sagitario, cómo está tu corazoncito para esta semana. Si no te sientes así ahora, te puedes sentir así durante la semana. Y he percibido mucha energía de celos en estas últimas lecturas. Hay como una gran energía de celos. No para ustedes, sino en general. Tu corazón tiene la carta de la conciencia. Escucha tu corazoncito, Mis Sagitarios, tu corazoncito está claro, tu corazoncito sabe lo que quiere. No te dejes llevar por tu mente. Tu corazoncito está dispuesto a tomar decisiones a conciencia y sabe que las decisiones que va a tomar van a ser las mejores para ti. Y esta es una semana en la cual te indico de que considera escuchar un poco más a tu corazón en base a tu mente, porque tu mente está muy analítica, está muy con números, está muy exacta. Tiene que ser 2 más 2, 4. Pues siempre va a ser 2 más 2, 4, pero espero que me estoy explicando, ¿no? Tu mente está como que muy analítica, muy exacta, tiene que ser así. Punto 1, punto 2, punto 3. No puede ser 3, 2, 1. Entonces, escucha más a tu corazón, que tu corazón te va a ayudar a tomar decisiones un poquito más libremente y mucho más a conciencia. Especialmente con ese cambio que tienes que hacer en tu vida. Son lecturas generales, Así que para cada uno de ustedes los cambios que tengan que hacer son distintos. Tienes que adaptar esa parte a ti. Escúchala hasta el final, porque ahí van a ver las bendiciones para que las puedas recibir también. Y para que durante todo este tiempo puedas recibir estas energías de sanación. Tu futuro. ¿Cómo viene tu futuro? Esta es la carta que es. La carta del juego. Y esta carta me indica de que en tu futuro tú te vas a sentir alegre, te vas a sentir con motivos para celebrar, para brincar, para saltar. Y esto me hace mucha referencia nuevamente a la carta del loco. Pero en vez de estar dando un salto de fe, un salto al vacío, donde no sabes lo que viene, ahora en tu futuro tú sabrás lo que viene. Con esta carta yo te veo caminando firmemente. ¿Te gustó? Caminando, mis deditos caminando. Te veo caminando firmemente, Sagitario. Te veo dirigiéndote hacia el camino de algo nuevo, pero con seguridad, con certeza. Que eso que tú anhelas se va a manifestar. Y te veo sintiéndote feliz, estable, de escuchar a tu corazón y dirigirte hacia ese camino. Opa, muy bien. Vamos a ver qué viene para ti, mis amados guerreros de Sagitario, en el aspecto de trabajo, dinero y amor. Si esta lectura te ayuda de alguna u otra manera, sería genial si la puedes compartir, pues para que le llegue el mensaje a otras personas. Y recuerda que esta lectura aplica para tu signo solar, tu signo ascendente y tu signo lunar. Mira, en el trabajo tienes la carta del 10 de bastos y esto me habla de pesos que tienes sobre tus espaldas. Algunos de ustedes durante esta semana, si estás trabajando, puedes sentirte de que te han echado mucha responsabilidad, de que tienes mucho peso sobre ti y es como una carga que te cuesta. Te vas a sentir como cansado, agotado, vas a sentir como que tal vez te cuesta llegar a tus metas o que no puedes llegar a tus metas. Y tal vez en eso viene la carta del avaro y esta sección a hacer su parte, en la cual tal vez tú no quieras pedir ayuda en tu trabajo por orgullo o por esa energía de avaricia que está en tu mente, de que tú piensas de que si le enseñas a alguien lo que tú haces, pueden entonces quitarte tu puesto de trabajo. Pero aquí yo veo que tú vas a necesitar ayuda. Y mira, esa carta está pesada, porque te habla de
energías que llevas sobre tus espaldas, te habla de que te cuesta llegar a tus metas. Voy a aclarártela. Voy a utilizar mi otro deck, las cartas del After Tarot. Y déjame saber en los comentarios si te gusta que las aclare, ¿no? Vamos a ver aquí la aclaración para este 10 de bastos. ¿Por qué te vas a sentir de esa manera o qué es lo que viene? Vamos a ver qué te quieren decir. A ver, para Sagitario. Tienes la carta de el Sota de Espadas. Y mira, y esto me hace recordar exactamente como lo que sería la continuación de esta carta. Gente que viene hacia ti y tú estás a la defensiva. Hay gente que está dispuesta a brindarte ayuda esta semana. Y yo veo que tú vas a estar actuando de una manera un poco inmadura tal vez y no vas a querer aceptar esa ayuda que te van a dar. Y por eso, por no aceptar esa ayuda, por pensar de que te quieren quitar tu trabajo, te quieren quitar algo tuyo, vas entonces a tener todo ese otro peso sobre ti. Cuando alguien te ofrezca ayuda durante esta semana, acéptala. Los resultados van a ser positivos. ¿Ves? Al aceptar la ayuda, puedes definitivamente liberar tu peso, tener en tus manos mucho más tiempo y poder enfocarte en que los resultados sean positivos para ti. Pero todo sale bien, ¿eh? Si haces caso, obviamente. Tus finanzas para esta semana. Vamos a ver, Sagitario, para esta semana, cómo van a estar tus finanzas. Salieron muchas cartas, pero me voy a quedar con la primera. Pues te habla la carta del As de Copas. Mira qué carta tan hermosa. Te habla de que... Y mira, tienes esta línea en tu lectura de tus manos. Hay algo importante o algo muy importante para ti con tus manos. Tal vez en tu trabajo tú trabajes con las manos, leas las cartas del tarot, hagas algo de agricultura, siembres, hagas artesanías, diseñes, hay algún trabajo importante con tus manos que te va a llevar a la abundancia. Para algunos de ustedes puede ser tal vez, si estás pensando en hacer un proyecto, escribir un proyecto, hacer una propuesta, esa propuesta que tú quieres hacer para tu trabajo actual o para el trabajo que llegue a tu vida, va a ser genial. Y si estás buscando empleo, estas cartas me hablan de que tienes que permitir que las personas que quieren ofrecerte el empleo, que quieren ayudarte, lo hagan. Porque veo que hay gente que te va a decir, ah, mira, Sagitario, conozco a esta persona que quiere darte una oportunidad de trabajo. Y tú vas a, ay, no, pero no, gracias. ¡Ey! Pero si querías trabajo, ya alguien te lo va a dar. Acepta la ayuda. Tus manos van a estar llenas esta semana, llenas de cosas que hacer y por ende esas cosas que hacer te van a dar abundancia en tus manos. Sé que no tiene que ver con dinero, pero veo también que hay algunos de ustedes que van a tener como un don de sanación en sus manos. Y ese mensaje me llegó y tengo que dártelo, ¿eh? Tal vez algunos de ustedes sean doctores y tengas que hacer un doctor, enfermera, terapeuta y tengas que hacer un horarios muy largos y extendidos durante la semana. No quieras aceptar ayuda. Cuando finalmente la aceptas, entonces puedes sanar a muchas más personas. Si estás en pareja, sí, porque eso de las manos estaba bien fuerte para ustedes, así que algunos de ustedes pueden ser doctores también, ¿eh? O trabajar en alguna rama de la medicina. Para esta semana, si estás en pareja, te sale la carta del 4 de espadas. Me habla de que va a ser una semana en donde tienen que tomar las cosas con calma, tienen que relajarse. Hay algunos de ustedes aquí que podrían estar teniendo recuperación o levantándose de una cama si han estado enfermos, especialmente en pareja. Si tu pareja ha estado enferma, se ha estado sintiendo mal, aquí me marca de que ella va a estar teniendo recuperación. O podría estar cayendo en cama. Me quedo con esta carta. Si ves, podría estar cayendo en cama durante esta semana tal vez tu pareja por un mal diagnóstico que le pudieron haber realizado, pero que al final encuentran la respuesta, encuentran la solución. Si lo que sucede es que tu pareja, por ejemplo, esta semana cae en cama, hospitalizada, o cae en cama porque se siente mal, tal vez por algún tipo de medicamento o algo que consumió que se lo vendieron como en la calle, o algún medicamento o algo que le dieron que no era legal. Pero aquí me llega de que la ayuda llega y se levanta. Y mira, tienes espadas aquí, puras espadas. No te preocupes, ¿eh? Si tu pareja está en cama o está en el hospital por algo que consumió, que le cayó mal, la ayuda le va a llegar al después, finalmente. Y déjame saber si te gusta que utilice las cartas del después para aclarar esas situaciones.
Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país, pues para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y quiero decirles algo, Sagitario. Los quiero mucho. Gracias por todo su apoyo. I don't know. Me salió a decirles eso a ustedes. No se lo he dicho a ningún otro signo. Mira, si estás soltera, soltero, te sale la carta del Papa. Y con este mensaje tengo una advertencia para algunos de ustedes. Hay alguna persona que podrías estar conociendo durante esta semana que me marca que podría estar en una relación, o tal vez tú estás separado. Pues solteros son todos aquellos que no tienen a nadie en su vida en estos instantes. Por aquí me habla de una persona que te va a estar llegando, una persona que está comprometida. Para que tengas cuidado con esa persona si estás soltero, porque podría al inicio no estarte diciendo las cosas como son. Déjame ver qué mensaje aclara esta carta para ti. Mira, te sale la carta de la rueda de la fortuna y me dice con eso que la vida es un círculo que da vueltas, que no hagas a las otras personas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Así que cuidado con esa persona que va a llegar a tu vida, porque marca que podría estar en una relación y no te lo va a decir. Y si te lo dice, sal corriendo. Sagitario, vamos a pasar con la parte de los ángeles. Vamos a ver cuál es la carta del propósito de vida que sale para ti esta semana. ¿En qué puedes enfocar tus energías para vencer estos bloqueos? Y te da el mensaje de que viene para ti abundancia infinita. ¡Wow! Que en la manera en la cual tú sigas el camino de tu propósito divino en la vida, vas a ser apoyado y vas a recibir abundancia infinita de parte del universo. ¡Wow! Esa es una de las cartas más maravillosas que puede salir para ti. ¿Qué otro consejo, qué otro mensaje te dan para esta semana? Habla con tus ángeles. Dice que en lugar de estarte preocupando, que le pidas a tus ángeles guía divina, que ellos van a estar disponibles para ti, especialmente el arcángel Ariel, que va a estar a tu lado para guiarte y para darte los pasos que tienes que seguir. ¿Qué consejo te dan esta semana los ángeles para ti? Sale la carta de la confianza. Es una semana en la cual tienes que confiar, tener fe en Dios, en el universo, en lo que tú creas. Ten fe, porque las cosas van a salir bien para ti. ¿En qué tiempo vas a notar un cambio? ¿Se manifiesta algo que has estado esperando en tu vida? Dice que de aquí hasta el próximo año vas a empezar a ver cómo tu vida va a cambiar. De ahora en adelante hasta el próximo año, tu vida va a cambiar de una manera que no vas a reconocer, Sagitario. Vienen tus bendiciones. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? Perdón, vamos a ver. Tu primera bendición para esta semana. Y en los comentarios escribe: acepto mis bendiciones. Nada de eso de que, ay, no, eso no es para mí. No, si tienes esa actitud de que, ay, no, eso no es para mí, pues entonces estás bloqueando las bendiciones, estás bloqueando todas las cosas buenas. No solamente esto, sino las cosas buenas que puedan llegar para ti. Ten una actitud positiva y de esa manera atraes cosas positivas. ¿Por qué te puedes permitir aceptar cosas negativas pero no aceptas las cosas positivas? No actuemos de esa manera. La primera bendición para ti, Sagitario, esta semana. Te sale la carta del 5 de oros. Y la bendición que vas a tener te va a llegar de la manera en la cual tú vas a tener abundancia para poder ayudar a otras personas. Logras vencer esa actitud de avaricia. Y con esta carta, este 5 de oros, alguien que no tenía techo va a recibir una gran ayuda. Puedes ser tú. Tal vez tú no tengas una casa fija, tal vez no sientas que te necesitas abundancia, tal vez sientas que hay cosas que te hacen falta. Yo veo que las vas a obtener, van a llegar a ti. Va a lloverte dinero del cielo. Por alguna razón, ese mensaje salió para ti. ¿Cuál es la segunda bendición? Especialmente para alguien que no tiene techo, va a tener dónde vivir. La segunda bendición para ti, Sagitario, esta semana, ¡wow!
La espera termina y puedes cosechar lo que has sembrado. Tienes el 7 de oros, estoy con mis cartas del After Tarot, y te da esa bendición. El tiempo de espera termina, Sagitario, para ti esta semana y cosechas algo que has estado esperando. Empiezas a cosechar desde ahora hacia adelante, hacia los próximos meses. ¡Qué maravilla! La tercera bendición que tienes esta semana. Y mira, yo te hablé algo de las manos, algo de que si siembras, que si trabajas con las manos, y aquí nuevamente te veo como las manos llenas de algo que has estado esperando. Manténme al tanto de todo esto. Y la tercera bendición que tienes aquí es con el Caballero de Espadas, donde me están indicando de que va a llegar alguien a tu defensa. Alguien va a interceder por ti. Va a haber un ángel en esta tierra en forma de ser humano que va a meter la mano en el fuego por ti y te va a defender. Esa persona va a tener todo tu interés y va a quitar de tu camino negatividad y gente que tenga malas intenciones para contigo, Sagitario. Esto podría representar también a que tu ángel, tu arcángel Ariel, se manifiesta en la tierra y te defiende, te protege, te cuida y te quita enemigos de tu camino. Tal vez ni te cuenta te des, porque esto yo lo veo como un nivel más espiritual. Si hay energías negativas a tu alrededor, tu arcángel las va a quitar. Pídele que te quite, habla con tus ángeles, que te quite la energía negativa y que te quite a la gente que no está a tu lado para apoyarte, ni para quererte, Sagitario. Un honor el haberte atendido esta semana. Como siempre, te mando un fuerte abrazo. Te decreto una semana llena de mucha luz y progreso. Y mira, viene la lluvia justo en este momento para ti. Abrazos, bendiciones.